pregunta directa. Jan, si quieres empezar tú, Jan. Sí, y incluso finalmente las dos preguntas se pueden ligar. Yo pertenezco a una generación que pensaba, estoy hablando del México de los años 60, que el Estado mexicano era un Estado poderosísimo, que controlaba todo, que lo podía todo, y criticábamos mucho ese Estado, casi considerándolo, diciendo, es un Estado soviético sin comunismo, empresa capitalista, pero en su estructura, en su control absoluto de todo, no se puede mover una hoja en el país, censura de los medios de comunicación, cooptación muy inteligente de las élites intelectuales, y cada generación de jóvenes es rebelde y después castigado o exiliada, o entra y se pone al servicio del Estado. Y nos costó mucho trabajo abandonar esa idea. Solamente es a posteriori que puedo ver que el 2 de octubre de 68 desestabilizó, yo creo que de cierta manera definitivamente al Estado mexicano, con una mala conciencia, con una incapacidad a utilizar la fuerza pública, incluso cuando se podría justificar. Así las autoridades le tienen un pavor. Bueno, luego el macrosismo de 1988, lo que nos remite a las ponencias sobre los desastres naturales. Explica en 1988, no sé si Cárdenas ganó las elecciones o no ganó las elecciones, pero esa crisis electoral tremenda y el surgimiento del PRD, que saludamos muchos, e incluso compañeros panistas saludaron con gusto. Luego viene Chiapas. Chiapas es un caso muy interesante porque Carlos Salinas de Gortari no pudo hacer lo que Luis Echeverría hizo en Guerrero. Mandó el ejército a Guerrero contra la guerrilla, eso sí fue una guerra, pero no filtraba absolutamente ninguna información. Se sabía de combate, se sabía que estaba el ejército, no podías entrar en zonas enteras, pero el mundo había cambiado, no solamente por la inteligencia del subcomandante, sino que fue lo que Gabriel Said llamó la primera ciberguerrilla del mundo. Lo que hace que a los, no sé si 4, 5 o 6 días, el presidente ordena el cese al fuego. Como hay una dirigencia política inteligente de la guerrilla, entonces supimos todo lo que pasó. Pero cuando finalmente, a consecuencia de todo eso, termina la larguísima transición política, todavía se decía, ese régimen tiene una inteligencia política tal que siempre rebota, es de un plasticismo, y por eso toda esa escuela política norteamericana que el mundo entero repitió, el famoso SPM, el sistema político mexicano, o el Mexican Political System, que a ver cómo lo vendemos a otros países emergentes o del tercer mundo, para tener algo que evite las revoluciones, y nos toca 2 presidentes panistas, que nos gusten o no, eso no es el problema, pero de una debilidad fundamental, que no pueden hacer nada. Pero apenas ahora nos estamos dando cuenta, con la crisis actual, con la masacre de Guerrero, de que el rey es desnudo, porque ese rey que en julio de este año, aquí en esa ciudad de Zamora, con un despliegue de fuerza impresionante, que nunca se usó para capturar al Chapo Guzmán o a cualquier gran narco, contra una señora de 80 años, Rosa Verduzco, la de la gran familia. Y ahora Hacienda la trae contra Marina Stavenhagen, directora del IMCINE, condenada a 10 años de inhabilitación y una multa de 14 millones de pesos por supuestas negligencias administrativas que hubiera cometido en el segundo año de su ejercicio, es decir, hace 6 años. Y el Colegio de Michoacán y el CIDE está temblando cada mes cuando manda las cuentas a la Secretaría de Hacienda. Y la Academia de Historia, que ha conseguido un fondo federal para construir un elevador para que los ancianos no tengan que trepar una escalera bastante difícil, cada semana tienen que mandar no solamente las cuentas, sino fotografías del estado de avance de la obra. Y es el mismo estado que no puede encontrar 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué le queda a ese famoso estado? ¿Qué recurso tiene hoy en día frente a una crisis global? Porque Guerrero, claro, por Ayotzinapa, pero ¿qué tal Tamaulipas? Tamaulipas está peor que Michoacán. En Tamaulipas no pudo haber una reacción de la sociedad civil y la élite económica de Tamaulipas está en Estados Unidos, se fue. La élite de Michoacán todavía está, bueno, algunos sí tuvieron que salir, incluso de Zamora, pero globalmente aquí está. Y aquí surgió el movimiento de autodefensa que cooptó y destruyó y dividió el gobierno. Y Mireles está en la cárcel desde hace meses, sin inculpación y sin que podemos saber qué pasa con él.
La justicia, bueno, los partidos, por desgracia, es el PRD que gobernaba, no solamente en Guerrero, sino en Iguala. Para el PRD yo creo que va a ser fatal. El PAN está en una descomposición total, el PRI ha demostrado que es el de siempre, que no ha aprendido ni olvidado nada. Nuestra justicia, a diferencia de la justicia colombiana, yo fui a Colombia hace unos años, la tercera parte de los diputados y senadores estaban o en la cárcel o inculpados aquí, y la policía, en cuanto a los gobiernos de los estados, es el problema fundamental, que casi es un problema constitucional. Volvemos al viejo tema de federación, centralismo. El costo de la federalización, el costo de los sátrapas, los gran feudatarios que son los gobernadores, es un costo terrible para el país. ¿Qué le queda al poder federal? Únicamente el ejército. Por eso contesto a la pregunta, ¿por qué tanto? Ayer no vieron en Zamora todo el ejército que andaba paseándose por todos lados. Cuando entrevistaba a los veteranos, tanto agraristas como cristeros, cuando hablaban del ejército nunca decían el ejército, decían la federación. O sea, el único poder federal que queda hoy en día es, a ver, el ejército. Y el ejército también tiene sus problemas y sus fallas y sus perforaciones por el crimen organizado. La Marina es nuestro último recurso. Nada más este comentario que decía Jean Meyer, en Tierra Caliente, para referirse al gobierno, cuando dicen pasan muchos militares, muchas policías, dicen, ahora hay mucho gobierno. Antes no teníamos tanto gobierno. Yo quiero referirme muy rápido a este tema, ya creo que abusamos mucho de su paciencia, a este punto que se ha marcado nuevamente guerra y violencia. No quiero volver a traer a colación el debate, pero sí hay que pensar algo serio en términos de la manera en cómo visualizamos la forma en que los estados están planeando las intervenciones. Si le llamamos guerra o violencia, eso no. Por ejemplo, el concepto de seguridad que cambia en los 80s, 90s, y Raúl es más especialista que yo en estos temas, cambia mucho en temas de la forma en cómo se visualizan y se focalizan las violencias en poblaciones. Y eso implica todo un cambio en términos de la planeación militar, planeación estratégica, en términos de cómo focalizar al llamado enemigo, cómo neutralizar. Todo eso tiene un aparato y una serie de manuales estratégicos que derivan de toda una serie de doctrinas que es donde se sustentan gran parte de las estrategias militares o policíacas, ¿no? En América Latina hay un concepto que ha resultado más o menos emergente que se llama el problema de la securitización de la sociedad, que es la manera en cómo todo tipo de intervención implica siempre planeaciones, no de ir a ver qué pasa con la manifestación, sino una planeación estratégica. Hay formas muy novedosas en la manera en cómo los ejércitos y policías están replanteando sus estrategias y su focalización, cómo desinflar un conflicto, cómo administrarlo, y eso es algo que me parece preocupante un poco en esto que Raúl Benítez llamaba la militarización de la policía o el policiamiento, ¿no?, de los militares, y es ese término intercambiable que hoy tenemos mucho con bastantes complejidades. Yo rescataría un poco este asunto y creo que el tema de cómo se intervienen las policías, por ejemplo, pacificadoras en Río, tuvieron un gran debate sobre cómo planear, ¿no?, esas intervenciones en terrenos incluso donde no podían acceder. Eso era una planeación militar estratégica de enorme calibre, ¿no? Y creo que en Michoacán tenemos también otro tipo de estrategias, ¿no? Simplemente me refiero a algo histórico. En los años 60, el general Rangel Medina, que estaba combatiendo el narcotráfico en Tierra Caliente, en uno de sus boletines decía, hacía una reflexión a 4 años de su experiencia del 59 al 64. De haber combatido el narcotráfico y la violencia, ellos le llamaban despistolización y acabar con la criminalidad. Y un punto que él decía que algo muy interesante, en su evaluación, dice, el problema del narcotráfico y el problema de la despistolización amerita en Tierra Caliente un concepto de guerra irregular. ¿Por qué? Porque yo no puedo mandar a mis soldados a campo abierto en la sierra a desarmar una persona y regularmente ese desarme termina en consecuencias tanto para el ejército como para la población. Regularmente no es nivelado, ¿no? Pero ese es un concepto que se estaba usando ya en los años 60 de guerra irregular, es decir, mis manuales no pueden decir que voy y platico con alguien y porque está armado y más, es un conflicto muy fuerte. Entonces eso creo que hay que tomarlo mucho en consideración. Y creo que el tema de la centralización ¿por qué tantos grupos armados y cuerpos de seguridad? Yo creo que es un poco el kit del asunto, ¿no? Es decir, el debate en México está en términos de seguridad, es que históricamente, como se dijo, hay un
una crisis crónica en las policías municipales y en las policías estatales. Desde la reforma del 81 de las leyes para que dotan de más facultad y más autonomía a los municipios en México, esta dotación implica, ¿no?, que se hacen cargo de sus propios cuerpos municipales, se les debe de dar profesionalización, se les debe de pagar un buen salario, pero obviamente los presidentes municipales en lo que menos estaban dispuestos es a invertir en seguridad pública. Hay estudios que dicen que si tú no tienes trabajo, bueno, entonces me meto como policía. Y entonces eso era el último reducto. Desafortunadamente ya se dijo cómo esos cuerpos policíacos fueron controlados como una forma estratégica extensiva de grupos armados para ampliarlo. Entonces hoy tenemos ese debate en Michoacán con los grupos armados, esa multiplicidad de grupos en los cuales no estaba muy claro al principio y después ya más con los grupos de autodefensas fantasmas, grupos que incluso todavía uno encuentra en la calle, camionetas que sin ningún logotipo, no se saben. Yo creo que ese es parte del debate que ahora un poco está, ¿no?, de la tensión de la seguridad en Michoacán. Un breve comentario de Sí, Raúl. muy breve. La inquietud de María Julia, digo, es una cosa muy compleja, pero yo sintetizaría que esto de la presencia militar en México, que es muy evidente en algunos lugares, está directamente proporcional a la debilidad de las estructuras policíacas y a la debilidad de las estructuras judiciales. El crimen organizado en Estados Unidos fue combatido con la parte más fuerte del Estado estadounidense, valga la redundancia, que es la parte fiscal. Todos los criminales en Estados Unidos en los años 30 y 40 los deshizo la agencia cobradora de impuestos. En Italia fue la parte más fuerte del Estado italiano, los jueces. Al crimen en el sur de Italia lo destrozaron los jueces. Y por ello los que murieron en el Estado italiano eran los jueces. Pues Falconi y una serie, murieron más de 30 jueces. No les interesaba a los sicilianos neutralizar a nadie más que a los jueces porque eran los que les estaban haciendo la guerra. En el caso mexicano son las Fuerzas Armadas precisamente por la debilidad de las policías y el aparato judicial. Ahora también hay que tener en cuenta que no todo el México es Michoacán ni Guerrero. O sea, estamos hablando de que México es un país donde áreas de conflicto se ubican más o menos con la intensidad de Michoacán en 5 lugares. Hay partes donde vive Arturo, tiene niveles de violencia similares a los de Madrid, España, en Mérida, Ciudad de Campeche. El país tiene muchos contrastes, incluso en seguridad. La Ciudad de México es una ciudad donde nunca jamás vas a ver un militar vestido de militar ni transporte militar. La policía tiene un orden de funcionamiento con muchos problemas, pero tiene un orden de funcionamiento, un orden de control territorial, etcétera, mucho mejor que en más de 30 ciudades latinoamericanas, mucho mejor que en Bogotá, que en Cali, que en Medellín, que en Río de Janeiro, que en Sao Paulo, que en Caracas, no se diga, que en Tegucigalpa, que en San Salvador, que en Guatemala, la policía de la Ciudad de México. Y hay ciudades modelos en términos de seguridad pública, no todo es color negro. Muy cerca de aquí, León. Hay también éxitos en la guerra al narcotráfico en cuestión de guerra al crimen organizado, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Veracruz. No todo México es Michoacán, claro, aquí es lógico que se michoacanice el análisis, eso me queda claro. Pero yo también quería señalar otra cosa del manejo de los medios de comunicación. El Ejército y la Armada de México son las instituciones que mayor credibilidad tienen en la población común y corriente. Todo lo que hemos hablado aquí de violaciones de derechos humanos, la gente no la procesa mentalmente. Eso es para las élites. La gente común y corriente no procesa las violaciones a los derechos humanos que pueda cometer el Ejército y no les baja el índice de popularidad. El desgaste del Ejército en los últimos 10 años le ha bajado 3 o 4%, pero de cifras altísimas de confianza institucional, de 80% baja a 75, a 72, y la Marina lo mismo. También la gente tiene cierta confianza en despliegue militar. Es una cosa como, no sé, la psicología del mexicano que siempre necesita un protector y mientras mejor armado esté, en ese confío. Eso es también una de las razones por las cuales el Estado recurre al Ejército, porque la gente donde hay un problema, la gente le dice el presidente va y le dice queremos al Ejército, queremos al Ejército, queremos al Ejército, queremos al Ejército. Es una cosa magistral de manejo de medios de comunicación de los aparatos militares mexicanos. Gastan muchísimo dinero en propaganda televisiva, el Ejército y la Marina, mucho más el Ejército que la Marina, pero muchísimo, muchísimo más de lo que nos imaginamos, más que en equipo militar. Y entonces ellos, en su concepto, se han ganado ese apoyo de la gente. Entonces dicen, si la gente me pide, el presidente me pide y todos me piden, pues yo voy. Y eso les da fueros, poder político, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Quiero agradecer a nombre de la organización de este coloquio a Arturo Taracena, Salvador Maldonado, Raúl Benítez y Jan Meyer su participación en esta mesa de cierre.
Estoy seguro que han abierto, y eso es lo importante también de este coloquio, reflexiones, posibilidades, también muchas desilusiones posiblemente, pero bueno, eso es parte también de esto. Muchas gracias sobre todo a ustedes su presencia después de estos 3 días tan intensos. Ahora lo que sigue es el cierre del coloquio oficial. Pues muchas gracias a ustedes.